pienso que una de las cosas por qué estamos haciendo este podcast es porque usted es una doctora que se ha enfocado a estudiar esa expansión, a estudiar el después de lo que sucede. ¿Qué ocurre después? En realidad, ciertamente, el estudio está basado, es un estudio retrospectivo. Yo lo que quería era lo que yo había estado analizando durante más de 30 años, ¿no? Es como, ¿qué pasa después? Porque a mí lo que me importaba realmente era el después. ¿Qué le pasa a esa persona? ¿Cómo esa persona se coloca en el mundo de nuevo, en la vida? ¿Y cómo puede rehacer su vida y llevar a cabo aquello que aprendió en la transición durante el tránsito de la ECM? Porque el alma te da una llamada, te da un toque, pero luego tienes que volver. Y cuando vuelves, ¿qué haces con eso? ¿Qué has sentido? ¿Qué haces con eso? Ya no siquiera, como tú dices, da igual que vean un túnel, que vean la luz, que vean un ser querido. Lo importante y relevante de la investigación del proyecto era ¿y qué pasa después con esa persona? Porque ya sabemos que ha visto algo, ya sabemos que ha tenido una experiencia muy impactante. Ya sabemos que eso existe y es real, porque te aseguro que son reales para todos. No me he encontrado con nadie a lo largo de todo este tiempo, y son muchos años, trabajando con esto, que me haya dicho que no se cree lo que le ocurrió. Nunca. Y eso sí te lo puedo decir, que es un dato que a mí me hacía seguir con más entusiasmo investigando. Yo decía, claro, es que es cierto, es verdad. Y si es verdad para una persona, ¿y por qué era verdad? Porque había algo, que es tu pregunta, que después de ese hecho la vida de esa persona cambiaba totalmente. Había un cambio vital que se podía medir, que se podía verificar. Y para mí la verificación de ese cambio vital era la absoluta verdad de que esa persona había transitado algo, lo vamos a llamar ECM porque se llaman así, se denominan así, que cambió completamente su vida. ¿Por qué se valida el estudio con esto? Porque si esa respuesta posterior a la experiencia, no tendríamos nada. Si uno vuelve y sigue haciendo lo mismo, la experiencia no pasó por esa persona, por ese ser. Con lo cual, la trascendencia del hecho quedaría en suspenso. Pero al verificarse y validarse que todas aquellas personas que han transitado una ECM o una experiencia de cuasimuerte, porque no solo ocurre en las ECMs, ¿no? Hay un cambio vital en todos, absolutamente. Con lo cual, uno tenía que pensar y meditar acerca de ello. Cuando yo les preguntaba, ¿cómo te ha cambiado la vida? ¿Qué has hecho a partir de esto? ¿No? Porque decían que no sabían qué hacer con su vida. No encajan, se han dado cuenta de que la conciencia se expandió y es como si sale el gas de la botella de champán, ¿no? O de cava, ¿no? Sí. ¿Cómo lo vuelves a meter dentro? ¿Verdad? Queda rebajado el líquido, ¿no? Dentro de la botella, ¿no? Esa expansión no puede volver a recolocarse. Tiene que colocarse desde el cambio vital. Porque me decían muchas veces, es que no soy la misma persona. No, claro, es que ahora eres tú. Ahora realmente quien eres tú. Entonces, cuando vuelves a tu traje, no puedes meterte en el mismo traje. No puedes, es imposible. Se asfixiaban. Cambio vital era a veces tan grande que el planteamiento era ¿qué voy a hacer a partir de ahora? Porque ahora sí que se habla mucho, pero hace 30 años la gente, cuando me lo contaba, la gente no se lo podía contar ni a la familia, ¿entiendes? ¿Cómo cuento yo? O me ha pasado de estar en consulta, ¿no? Y de repente hacerle la pregunta directamente, porque hay unos signos indicativos de ese cambio en la persona. Y los noto porque llevo muchos años trabajando en ello, y preguntarle directamente, ¿tú tuviste un accidente? ¿Tuviste una situación de emergencia? Sí, por ejemplo. Recuerdo un chico joven que me dijo que le había atropellado un coche y que se vio en el techo de la habitación, viendo a su madre al lado de la cama, los doctores diciéndole que estaba en coma, que él oía, escuchaba y él decía, si yo estoy bien, ¿qué pasa aquí, no? Entonces de repente sintió la presencia, una presencia amorosa que estaba junto a él y sin decirle nada le daba tranquilidad. Y le pregunté, ¿has olvidado esa presencia amorosa? Y me dijo, desde que he vuelto me acompaña todo el tiempo. Y él creía que como no podía contarlo ni podía adaptarse cuando se recuperó, creía que podía entrar en una depresión y por eso vino a verme, a trabajar su estado de ánimo, lo que le pasaba. Pero yo le pregunté directamente, ¿te pasó esto? ¿Estuviste fuera del cuerpo? ¿Quieres contarme qué sentiste, qué viviste? Y su pregunta fue, ¿cómo lo sabe? Si yo no se lo he contado a nadie. Cuanto a la sensación de que nos vamos a ir, sí, pero las personas que han transitado una ECM no tienen miedo a morir.
con lo cual son capaces de transmitirte que hay un estado de paz y de amor que no conocen aquí. Por eso, a mí me interesaba mucho qué pasaba cuando volvían. Yo quería saber cómo ordenaban su vida, si eran comprendidos, si no. Si necesitaban un espacio, me contaban en el proyecto y en las experiencias anteriores, porque el proyecto se publicó en junio, ¿no?, de este 2025, como sabes. Pero yo llevo muchos años escuchando historias y esas historias te llevaban a pensar, esto se tiene que saber, tenemos que ayudar a que la gente entienda que la conciencia permanece todo el tiempo hasta cuando nos vamos. Y cuando nos vamos, volvemos a ser nosotros. No hay una transición entre la vida y la muerte. Y quizás hasta lo más importante sea el momento de la muerte. Porque imagínate morir con una conciencia expandida, Perla. Morir sin la mochila que llevamos, sin miedo, sabiendo que de alguna manera volvemos a casa. Volvemos a ser nosotros en toda la inmensidad. Todo eso que quizás no podemos hacer aquí. Una CM te permite, es como una oportunidad de oro para poder verte, irte en ese espacio antes de partir.